también la pregunta de ¿para qué nos debería interesar cumplirlo? Muchas veces desde la manera de preguntar comenzamos con un por qué en lugar de un para qué, y el por qué normalmente lo asociamos a temas de justificaciones anteriores, y el para qué normalmente estamos pensando en hacia dónde vamos, el para qué lo quiero hacer. Y la plática un poco está enfocada en eso, o sea, qué beneficios, que además de cumplir, que es obvio, no es una regulación y queremos estar alineados con lo que nos pide, en este caso la Comisión Reguladora de Energía, pues qué otros beneficios adicionales me traería, ¿no? Entonces, digo, de manera muy general, lo que vamos a ver es una introducción para, pues, algunos no tenemos el gusto de conocernos, ver qué dirán, qué hemos hecho y por qué es pertinente que estemos aquí platicando sobre esto. Muy brevemente repasar algunos conceptos muy básicos del marco regulatorio, tanto del código de red como de su actualización, cómo debo cumplirlo y qué beneficios me da. Muy importante la coyuntura del sector eléctrico, sabemos que ha venido cambiando conforme han cambiado las administraciones de gobierno, y creo que es pertinente también ver qué tanto impacto o no podría tener el código de red en esta coyuntura del sector eléctrico. Y por supuesto terminar con preguntas y respuestas, que en mi opinión pues es lo que más enriquece. Al final es lo importante, poder intercambiar. Siéntanse con la libertad de, si no tenemos que esperarnos hasta el final para preguntar sobre cualquier tema. Si hubiera alguna cuestión, la podemos, chistes, hacerlo dinámico y pues que sirva. Y intentando responder como preámbulo el para qué me interesa cumplir, pues yo lo distingo desde dos perspectivas. Una es la perspectiva del corporativo para el cual trabajamos. ¿Por qué le interesaría o para qué le interesaría el corporativo? Pues obviamente es la más básica, pues porque quiere estar alineado, quiere tener los temas de compliance. Obviamente el código de red en ciertos procesos es una especie de candado o es un requerimiento que puede agilizar o retrasar ciertos procesos, por ejemplo, en entrar al mercado eléctrico mayorista en ciertas zonas, o un aumento de demanda cuando estamos en alta tensión, etcétera, ¿no? Entonces, definitivamente los tiempos de la industria y los tiempos del gobierno no están alineados. La industria es ágil, es dinámica, necesita todo para hoy, cumplir con sus metas, y pues el gobierno a veces va a pasos un poquito más burocráticos. Entonces, pues es importante tener todo el cumplimiento listo para evitar contratiempos en el futuro. Y definitivamente hay un tema de eficiencia y de eficacia para los procesos productivos. Entonces, pues eso también es algo que, por supuesto, que le interesa a los corporativos. Y también quería verlo desde un punto de vista personal, porque al final a veces hablamos de una empresa, por ejemplo en mi caso, pues DIRAM, pero pues DIRAM es un ente, ¿no? O sea, al final DIRAM no existe, somos muchas personas que tenemos cierto trabajo y que hacemos ciertas cosas y que en conjunto pues tenemos una razón social y nos llamamos DIRAM, ¿no? Pero también es importante, oye, ¿qué gano yo como profesionista, ¿no? ¿Por qué me interesaría a mí cumplirlo? Y aquí es algo muy importante. Muchos ingenieros responsables de proyectos o de mantenimiento eléctrico o de temas de eficiencia están aprovechando esta coyuntura que tiene un requerimiento legal y que es obligatorio para también tener ciertos beneficios para su proceso, que le da cierta tranquilidad a su día a día, ¿no? Si tú tienes una operación que es menos propensa a fallar o que está trabajando de una manera más estable o más sólida, más robusta, definitivamente que tienes un día a día más tranquilo, ¿no? Entonces eso es algo importante también para la persona, para el responsable. Por otro lado, pues, ¿quién va a ser el que va a levantar la mano en el remoto caso en el que hubiera alguna penalización o algo? Pues ahí siempre hay alguien, ¿no? que va a decir, ¿por qué no me dijiste? ¿O por qué no supimos de esto antes? Entonces, pues también tener la tranquilidad de que al menos ya se levantó la mano, se presentó el proyecto, si se hizo o no, al menos el trabajo de presentarlo al corporativo ya está avanzado y te da también esa tranquilidad. Y estos dos puntos anteriores definitivamente nos deberían dar pues más tiempo y más espacio para podernos enfocar en cumplir nuestras metas de día a día, ¿no? Nuestras metas trimestrales, anuales, etc. ¿Por qué? Porque ya lo demás está palomeado, estamos más tranquilos
nos podemos enfocar en nuestro core business y en sacar nuestros resultados. Entonces yo creo que a manera de preámbulo, creo que por estas razones y probablemente algunas otras, es bien importante traer en la mente el cumplimiento del código de red desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista personal. Entonces, lanzo esta pregunta: ¿cuánto vale pues la tranquilidad que nos va a permitir enfocarnos en hacer nuestro trabajo de manera más eficaz, de manera más eficiente, ¿no? Y dedicarnos a nuestro core business, ¿no? Como que sería una pregunta de reflexión y sobre la marcha iremos pensando en esto, ¿no? Y pues ahora sí, les pediría que me permitan presentarme. Yo soy Esteban Fernández, actualmente tengo el gusto de ser director comercial de IRAM, y además de ser un apasionado del sector de la energía y todo lo relacionado con el tema, tuve la gran suerte de participar en el comité consultivo dentro de la Comisión Reguladora de Energía, cuya responsabilidad fue ver la versión 1, hablar con la industria, ver cuáles eran las dudas que tenían los usuarios industriales de puntos que tal vez no estaban muy claros, límites que tal vez no estuvieron muy atinados al sistema eléctrico mexicano. Sabemos que el código de red fue una recopilación y una implementación de las mejores prácticas internacionales. La CRE, antes de publicarlo, empezó a ver códigos, por ejemplo, chilenos, europeos, etc., y lo plasmó y lo tropicalizó al sistema eléctrico mexicano. Sin embargo, pues todo se puede perfeccionar. Nosotros sabemos los procesos de producción, por ejemplo, los estamos mejorando constantemente. Es muy difícil que a la primera nos quede algo perfecto, y la CRE lo sabía con el código de red. Entonces este comité consultivo, esa era su función: ver cómo quedó la primera versión, abrir al público preguntas y revisar y modificar para sacar la versión 2.0, que es la que a partir de enero de este año, 1 de enero, está vigente, ¿no? Entonces es un poquito de lo que les quiero platicar el día de hoy. Como dirá, nuestra visión pues es que la industria y la generación nos vea como la primera opción en temas de potencia reactiva, calidad de energía y temas de cumplimiento regulatorio, ¿no? Y así en números muy breves, pues hemos tenemos ya 29 años en esto, más de 400 estudios de código de red, entregamos más de 300 planes de trabajo a la Comisión Reguladora de Energía. De esos 350 planes de trabajo, 250 se convirtieron en proyectos que actualmente ya están funcionando y cumpliendo cabalmente con el código de red. Hemos hecho más de 70 gestiones ante SENACE para aumentos de carga, cambios de punto de conexión, etc. Y respecto al equipamiento para cumplir con código de red, hemos instalado más de 400 equipos en media tensión, más de 800 equipos en baja tensión, y 25 STATCOMs, que es prácticamente el Ferrari de la calidad de energía, ¿no? Son equipos de electrónica de potencia que prácticamente te hacen cumplir con todo, ¿no? No hay otra empresa mexicana que tenga STATCOMs en México más que digamos. Entonces, un poquito lo que hemos hecho. Y presentándoles un poquito de qué hacemos y cómo podemos ayudar a la industria, nos gusta esta frase de Steve Jobs que dice que no puedes unir los distintos puntos mirando hacia adelante, sino que más bien mirando hacia atrás es como puedes darle sentido. Y eso es un poco como nos gusta platicar lo que hacemos, ¿no? Entonces, esto empieza como en 1993, como una firma de ingeniería principalmente, cuya diferenciación era que hacíamos estudios con software especializado. ¿Qué estaba pasando en el 93? Pues no sé si recuerdan, en ese año fue cuando empieza a haber cambios en la ley anterior, que es la LESP, la Ley de Servicio Público, y empiezan a poner las multas por factor de potencia. Obviamente, como empieza a haber una multibonificación en CFE, pues empieza a haber un boom de proyectos relacionados con la corrección de factor de potencia, y así es como empezamos, ¿no? Hoy en día, obviamente, no nada más hacemos proyectos de factor de potencia, hacemos proyectos de cumplimiento de código de red, usamos Easy Power, ITAP, Xile, los softwares más especializados. Y obviamente, pues ustedes ya saben cómo son los estudios, ¿no? Hay que hacer una medición, el medidor tiene que tener una cierta clase, que en este caso es la clase A, para poder cumplir con los requerimientos. Hay que seleccionar bien el punto de conexión donde se va a evaluar. Hay que ver un cumplimiento total y holístico, no nada más ciertos parámetros, sino evaluar completamente los requerimientos, no nada más en función de si cumples o no cumples, sino si estás cumpliendo en función del tiempo. Ustedes ya lo saben, pero lo estamos retomando. Hay que, a la hora de definir soluciones, pues no nada más estar viendo cómo estamos operando hoy,
sino también tomar en cuenta si vienen futuras expo. ¿Para qué? Porque vas a ir a pedir un cierto capital para hacer un proyecto de cumplimiento, pues no quisieras que te quedara corto en 1 o 2 años, ¿no? Quisieras estar ya pensando en futuro y estar protegido. Y por último, pues a la hora de la solución, pues lo que quieres es alguien que te garantice que vas a cumplir, no solamente que te venda el equipo, sino que además tenga ciertas pólizas que te garantiza el correcto funcionamiento del equipo, pero también el cumplimiento regulatorio. Entonces, un poquito como hacemos nuestros estudios de código de red. Obviamente podemos hacer estudios de calidad de la potencia, podemos hacer estudios de estado transitorio para cuando hay ciertas fallas o queremos ver con miras muy finas, con forma de onda completa, qué es lo que está pasando. Podemos hacer estudios de cortocircuito para el tema de protecciones. También ayudamos a las centrales eléctricas a integrarse al sistema eléctrico, hacemos toda la simulación de qué necesitan para poderse conectar. Y bueno, así es como comenzamos. Posteriormente, en 2001, ya comenzamos a hacer proyectos llave en mano. Estos proyectos llave en mano vienen acompañados de, en el 2000 es cuando se pone de moda el tema de poder importar productos de todas partes del mundo, se pone de moda la globalización, estamos integrando nuestras soluciones y pues prácticamente empezamos a hacer productos llave en mano, proyectos llave en mano para la industria, para la generación y también para las utilities, ¿no? Entonces, pues prácticamente hacemos todo, desde el diseño conceptual, la ingeniería, el ensamble, las pruebas, la logística, la instalación y el comisionamiento. ¿Para qué? Para que el cliente no se preocupe de nada. Y pues, a través de los años hemos tenido la suerte de trabajar con los clientes que tienen, digamos, los procesos más complicados, ¿no? La siderúrgica, la minería, la cementera, la automotriz, entre otras muchas plantas que pues, tienen procesos muy complicados, sobre todo con grandes corporativos, los ayudamos ya a cumplir con el código de red. Posteriormente, en 2008, pues se vino una crisis muy fuerte, creo que todos nos acordamos, nos pegó duro, y aquí fue donde empezamos con los grandes clientes a ver un tema de contrato por desempeño. Como la industria no tenía capital, pues nos ocurrió la manera, no es algo que inventamos precisamente, el performance contract existe desde hace años, pero sí aplicado el factor de potencia. Nosotros ponemos el equipo, de los ahorros en un cierto periodo se va pagando, entonces tú no haces inversión inicial y no tienes riesgo porque si el equipo no funciona, pues no me pagas, ¿no? Entonces pasaban 24, 36 meses y al final te quedabas con el equipo y con los ahorros para siempre. Entonces eso nos ayudó mucho a entrar a crear pólizas de garantía distintas, que no nada más se enfocaran en los equipos, sino también en el performance de los equipos. Para 2012, el gobierno del estado ya estaba pensando en que la red eléctrica iba a migrar, iba a cambiar a un mercado abierto y a un mercado mayorista. Entonces se viene un boom en proyectos de utilities, se empieza a reforzar el sistema eléctrico. Ya quisiéramos ahorita que se siguiera reforzando, hace mucho que no hay inversión. Pero en aquel entonces se estaba reforzando muy fuerte el sistema eléctrico. Y entonces es cuando damos nuestro primer paso a competir en las grandes ligas, ¿no? Aquí ya este tipo de proyectos de utilities para CFE, estamos hablando de cientos de megabares. Será obviamente competencia con los grandes transnacionales y bueno, nos fue súper bien en esa época y fue cuando empezamos a hacer proyectos de otra magnitud. Para 2016, como ya les comentamos, se da la coyuntura de que entramos a la Comisión Reguladora de Energía para el Código de Red, pero también empezamos a hacer estos proyectos de PACs que incluyen SBCs y STATCOMs. Los SBCs y STATCOMs son la última tecnología, como les comentaba, con electrónica de potencia que prácticamente puedes consumir y aportar reactivos más filtrar armónicas, más desbalance, flicker, prácticamente corriges todo. Antes estos equipos solo se usaban para la red de transmisión. A partir del código de red, las siderúrgicas, por ejemplo, empiezan a tener requerimientos de necesariamente usar esta tecnología para cumplir. Algunos otros procesos como automotriz, etcétera, también. Y pues bueno, fue un gran salto para nosotros porque pues, este tipo de proyectos son de otro tamaño, de otra magnitud. Al día de hoy, como les comentaba, ya tenemos más de 750 megabares de STATCOMs y SBCs instalados en México. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Esto es en Acertam, de Cero Celaya. Este es el STATCOM para siderúrgica más grande del mundo, 320 megabares. Su acero, de Acero Saltillo, POSCO. Y como pueden ver, hay desde 3 megabares hasta 300, ¿no? Son equipos modulares. Ford, etc. En 2018
se viene la revisión del código de red 2.0 y es cuando tomamos la decisión de empezar a manufacturar nuestros propios equipos para poder, a través de canales, poder llegar a un mercado ya más que está conectado en media tensión, por ejemplo, que no es nuestro mercado natural. Anteriormente normalmente veíamos puros clientes conectados en alta tensión y pues tomamos esta gran decisión de crear nuestra fábrica y empezar a manufacturar productos. Entonces a día de hoy prácticamente nuestro portafolio ofrece desde los equipos más pequeños hasta los startups, ¿no? Y participamos en todo el sistema eléctrico. Entonces tanto ofrecemos la gama completa y desarrollamos y diseñamos nuestros propios productos. Y pues bueno, tenemos, como ya lo comentaba, filtros tiritorizados, filtros activos, filtros híbridos que pueden aportar reactivos o pueden consumir reactivos cuando tienen bancos reactores y que van desde lo más básico hasta poder cumplir filtrado de armónicas y temas de desbalance. Pero es un ejemplo de filtros tiritorizados en baja tensión. Y lo mismo en media tensión, tenemos desde equipos fijos que filtran de manera pasiva y no corrigen desbalance, hasta filtros automáticos, hasta filtros tiritorizados en media tensión, reactores tiritorizados en media tensión, Statons y SBC que tienen la gama completa. Estos son algunos ejemplos de nuestros equipos en contenedor para ambientes más pues difíciles como un cementerio o una minera, que pueden poner, por ejemplo, en mezanines. Algunos ejemplos de la industria del acero, algunos ejemplos de la industria del cemento, de la minería, del gas, y entre otros, ¿no? También el portafolio de media tensión es amplio. Y respecto a proyectos internacionales, también hemos tenido la suerte ya de toda la gama, tanto en contenedor, como metal enclosed, como tipo subestación, como filtros activos. Ya tenemos equipos funcionando en Estados Unidos con su certificación OL. Y nuestro último hito, en 2021, hacemos un joint venture con Southern States. Es un fabricante de equipo eléctrico de Estados Unidos, tiene más de 100 años en el mercado. Y bueno, después de unir fuerzas con ellos, pues obviamente la empresa cambia el tamaño totalmente y pues vamos de lleno al mercado de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, como ya les comenté, Southern States tiene más de 100 años fabricando equipos, ha comprado otra serie de empresas para poder ampliar su gama y pues digamos su división de Power System Solutions, ¿no? Entonces nos da la oportunidad también de pues, llevar la ingeniería mexicana en alto en otros países. Estas son nuestras oficinas, este es nuestro corporativo que está en San Pedro, nuestra planta de manufactura, nuestro almacén, nuestro centro de investigación del cual les quiero hablar un poquito ahorita de lo que hacemos ahí. Nuestro centro de investigación se llama CITAP, es un centro de investigación e innovación tecnológica específicamente aplicada a potencia, todo lo que hacemos es para potencia. Si bien ya tiene un año trabajando el centro de investigación, se acaba de inaugurar formalmente trabajando en conjunto con las principales universidades de Nuevo León. En este caso tenemos alianza con el TEC, con el Colegio de Ingenieros de Nuevo León, con el Gobierno del Estado, con la Universidad Autónoma y con la UDEM. Entonces, pues bueno, ya lo que estamos haciendo es trabajar en temas de proyectos de becas para carrera y maestría, para el desarrollo en conjunto de tecnología. Y esto es una parte de lo que tenemos ahí, ¿no? Para el desarrollo de nuestra propia electrónica de potencia. Antes lo hacíamos a mano, ahorita ya tenemos el pick and place que nos permite pues multiplicar por 10 o por 12 nuestra productividad y obviamente reducir los errores, ¿no? Y pues esto es parte de nuestro centro de investigación, donde hacemos las pruebas, el ensamble, el horneado, etc. Y bueno, de este centro de investigación nace el SmartTip, que es un filtro activo que funciona con inteligencia artificial y que hace estas funciones, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Pues 3 problemas, una sola solución. Los problemas pueden ser desde económicos o pueden ser técnicos, pero al final del día este equipo pues al ser un filtrado activo con electrónica de potencia, pues corrige todo. Así es como podríamos ver las armónicas, el espectro armónico antes, así es como se ve después, donde prácticamente se ve la prueba fundamental. Temas de factor de potencia obviamente alinea la corriente y el voltaje, y lo mismo en temas de desbalance. ¿Y cómo funciona? Pues vamos a suponer que la fuente de energía viene una senoidal perfecta, que sabemos que esto no siempre es el caso, pero suponiendo que este fuera el caso, y las cargas no lineales, pues obviamente tienen un consumo que al ser no lineales pues no es una senoidal, pues lo que hace el filtro activo es medir la carga no lineal e inyectar
la corriente inversa para cancelar todo tipo de ruido que tuviera la red. Entonces, si el filtro se ve así o el filtro se ve así. Entonces, pues, se van poniendo pegaditos a la carga. ¿Cómo funciona un filtro activo? La característica particular que tiene la versión actual es que su sintonización para seleccionar el modo de filtrado se hace automático mediante inteligencia artificial, y la versión que viene no solamente hace eso, sino que va a ser autodiagnósticos. Entonces lo que queremos es, ahorita en las plantas pequeñas, a veces el estudio de calidad de energía cuesta la mitad de lo que cuesta el equipo. ¿Sí? Si eres un centro de carga pequeño, a lo mejor un estudio de calidad de energía pues te cuesta el 50% de lo que te costaría el puro equipo, ¿no? ¿Qué queremos? Que pongas el equipo, mediante parámetros de corriente y de potencia seleccionar el tamaño de amperaje y que vea lo que te falta y que lo corrija, para que te evites el tema de la inversión en el estudio. Por eso cuando salga se los haremos llegar, eso viene apenas en camino. Entonces bueno, gracias por ahí por permitirme introducirles a DIRAM, quise hacer una breve reseña de lo que hacemos y ahora sí ya empezaríamos de lleno con lo que nos atrae el día de hoy, que es el tema de código de red y marco regulatorio. Entonces, ¿qué es el código de red? A mí me gusta presentarlo de esta manera. O sea, lo que dice el documento es que son, vamos a decir, las reglas básicas que tenemos que cumplir todos los que usamos el sistema eléctrico para, digamos, para que el sistema tenga ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Que sea seguro, que tenga calidad, que sea continuo y que sea confiable. Esto está definido, los 4 términos están definidos en la regulación. Cuando hablamos, por ejemplo, de confiabilidad, estamos hablando de que la demanda se pueda satisfacer conforme el consumo lo pide. Cuando hablamos de continuidad, hablamos de que cuando haya cortes, el tiempo que tardamos en restablecer o el número de cortes que tenemos al año. Cuando hablamos de calidad, es qué tanto nos acercamos a una señalidad perfecta. Y cuando hablamos de seguridad, estamos pensando en que no pongamos en riesgo las vidas de los que trabajamos cerquita del sistema eléctrico. Si se fijan, todos estos parámetros normalmente involucran inversión de equipo, ¿no? O sea, normalmente están un poco en contra, por así decirlo, por temas de eficiencia y de sustentabilidad. Entonces ese es justo el truco. Digamos que si no pusiéramos estas dos partes de la ecuación, pues sería muy sencillo, pues nada más invierte y vamos a tener el sistema eléctrico más robusto del mundo. Pero así no puede ser. Tiene que haber una cierta eficiencia y una cierta rentabilidad que permita justificar económicamente estos parámetros, y hacer ese balance es lo complicado y es lo que pretende hacer el código de red, ¿no? Es emitido por la Comisión Reguladora. ¿Por qué no es fácil lograr este balance? Bueno, el sistema eléctrico ha venido evolucionando, principalmente, no sé, hace a lo mejor 80 años, un sistema constaba de una fuente síncrona que generaba una general perfecta y de cargas lineales, principalmente alumbrado o bajo resistencias para generar calor, si acaso por ahí una bomba, etc., ¿no? Un sistema eléctrico con estas características pues es muy sencillo y muy robusto y carece de fallos, ¿no? Sus fallas son mínimas. Sin embargo, conforme hemos querido aumentar la eficiencia y la eficacia del sistema eléctrico, hemos introducido o integrado al sistema eléctrico fuentes que son por naturaleza intermitentes, aunque tienen ciertas ventajas ambientales, pero que es la manera en la que operan no es una señalidad perfecta, sino que tienen, al ser fuentes de directa o pasadas alternas, pues no es una señalidad perfecta y además no aportan la energía en todo momento, no son intermitentes. Y al mismo tiempo, pues para tener mayor precisión y para aumentar la productividad, cada vez usamos más cargas no lineales y que por definición son mucho más sensibles, pues un robot que a lo mejor una bomba, ¿no? de muchos caballos. Entonces, al momento de querer tener un sistema eléctrico que tiene ambos tipos de cargas y de generación, pues es complicado que funcione a la perfección, y el código de red lo único que busca es poner los límites mínimos para que todos podamos como que convivir en un sistema eléctrico que funcione de manera deseable. Y previo a esto, hay ciertos conceptos que si no los definimos, tal vez la plática se puede tornar complicada de comprender. Entonces, normalmente cuando escuchen que hablamos de cuáles son las actividades de la industria eléctrica, si pusiéramos la cadena de valor,
nos referimos a estas. O sea, la generación es una actividad de la industria eléctrica, la transmisión, la distribución, el suministro, la comercialización. Si se fijan, son como verbos, ¿no? Verbos en definitivo. Operación, control, despacho y el consumo. El consumo no lo integran dentro de las actividades de la industria eléctrica, más bien todo esto tiene que pasar para que pueda existir un consumo de parte de los clientes. Entonces, estas son actividades: generación, comercialización, transmisión. Ahora bien, en nuestro modelo de industria eléctrica hay actividades que están abiertas a competencia, hay actividades que no están abiertas a competencia, y esto es bien importante de entender, porque en función de esto después vamos a poder captar cuáles reglas le aplican a quiénes. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una competencia, la competencia tiene que ser bajo un piso parejo, y es entonces a donde dice, ok, a los participantes del mercado son a los que les aplican estas cosas, o a todos los que usamos el sistema eléctrico son los que les aplican otros, ¿no? Entonces, las verdes están abiertas a competencia, y las azules son un monopolio natural. No sería tan rentable que cada quien pueda crear líneas de transmisión y distribución paralelas, pues porque por definición lo ideal sería más bien robustecer las que ya existen, y por eso es que en muchos países la parte del sistema eléctrico se mantiene como un monopolio natural, y para que un monopolio natural funcione normalmente se lo dan al Estado. Así funciona, ¿no? Entonces, las actividades en verde son realizadas por los participantes del mercado. Cuando escuchen, los participantes del mercado o generan, o comercializan, o suministran. Y las actividades realizadas por prestadores del servicio del suministro eléctrico, pues son CFE Transmisión, CFE Distribución o el SENACE. Entonces ya más o menos vamos viendo en dónde hay competencia y dónde no hay competencia. Y a esos colores los voy a estar definiendo: azul, monopolio natural; verde, libre mercado. Ahora, vamos también a ver que se mencionan activos, por ejemplo, centros de carga, centrales eléctricas, la red nacional de distribución, la red general de distribución. Estos son fierros, o sea, no son personas morales, no son personas físicas, estos son equipos. Entonces, por ejemplo, un generador tiene centrales eléctricas, un usuario final tiene centros de carga. Los centros de carga son activos que forman parte de su balance, ¿no? Y por último, pues ellos son los prestadores, como ya lo comenté, del servicio de las redes, son los que pueden operar y son dueños de la red nacional de transmisión y las redes generales de distribución, que solamente están diferenciadas por nivel de tensión. Esto es alta tensión, esto es media tensión. Pues son CFE, el transportista, el distribuidor y el SENACE, ¿no? Y los que tienen centrales eléctricas tienen que firmar un contrato de interconexión con el transportista, y los que tienen centros de carga tienen que firmar un contrato de conexión con el distribuidor. ¿Qué es esto? Simplemente un acuerdo en el que te dicen qué necesitas cumplir para poder usar el sistema eléctrico. Y ahí es donde empieza el tema del código de red. Ustedes van a ver que, si bien el código de red, desde que se publicó en 2016, empezó a tener vigencia, dieron un plazo de 3 años para no poder multar a nadie, que se actualicen. Pero si hacías un aumento de demanda con SENACE, o si hacías un cambio de punto de conexión, o ponías un nuevo centro de carga, cualquiera de estos 3 supuestos necesitaban una firma de un contrato nuevo. Y al querer firmar un contrato nuevo, te decían, pues con todo gusto te firmo este contrato, pero necesitas cumplir con el código de red. Y lo mismo con las centrales, ¿no? Por otro lado, los participantes del mercado, que son todos los verdes que ya dijimos, necesitan firmar un contrato de participantes del mercado con el SENACE. Eso no es tan relevante, por eso nomás lo menciono. Entonces ya, ¿quién tiene que cumplir con el código de red? La respuesta correcta es los integrantes de la industria eléctrica. ¿Quiénes son los integrantes de la industria eléctrica? Los participantes del mercado, que son todos los verdes, más los prestadores del servicio público, que son los azules. Entonces, prácticamente todos tienen algo que cumplir en el código de red. Un poquito de ¿quién es quién? Hay que entender también el código de red
en qué parte de la jerarquía de la regulación eléctrica se encuentra. Esto es bien, bien importante, porque a partir de aquí es donde empezamos a hilar fino de si el amparo o no el amparo, y si me cambian la ley, si me cambian la constitución. Esto es bien importante, ¿no? Entonces, como ya sabemos, digamos que la carta mayor en tema de regulación pues es la Constitución. Lo único que está a la par de la Constitución serían ciertos acuerdos tratados internacionales, pero para efectos prácticos, la Constitución política tiene siempre la palabra contra cualquiera que esté por debajo de ella. Después de ahí están las leyes, las que nos importan, en este caso la ley de la industria eléctrica, y ciertas le llamamos legislación conexa, que es la ley de transición energética, la ley de órganos reguladores coordinados en materia de energía, la ley del CFE y la ley del SENACE. Pero principalmente vamos a siempre el código de red y la regulación que tenga que ver con energía van a ver que está soportada normalmente por la ley de la industria eléctrica o por la ley de transición energética. El año pasado se hizo una reforma, o se intentó hacer una reforma a esta ley, por ejemplo. Después de ahí, todas las leyes tienen reglamentos, y aquí la principal diferencia es que la ley siempre va a hablar de aspectos generales y los reglamentos hablan de aspectos específicos. Así funciona más o menos en derecho. Entonces, la LIE tiene sus reglamentos y toda la legislación conexa tiene sus reglamentos. Y ahora sí, digamos que partiendo de la ley de la industria eléctrica, parte de lo que regula viene el código de red y por otro lado las reglas del mercado. Y si se fijan, el código de red lo pongo azul y las reglas del mercado las pongo en verde, porque el código de red va a hablar siempre de la infraestructura. O sea, va a estar cuidando temas de infraestructura, del sistema eléctrico, de cómo opera, de cómo debe de funcionar. Por otro lado, las reglas del mercado van a estar enfocados en temas de que se ajusta la comercialización y temas de un mercado donde hay competencia. Y el código se divide en disposiciones generales del sistema eléctrico nacional, donde vemos aspectos muy globales, muy generales, como su nombre lo dice, y disposiciones operativas. Y en esas disposiciones operativas es donde vamos a encontrar los puntos finos. Aquí ya son cosas específicas, que a su vez están divididas en manuales y en procedimientos. Dentro de estos manuales se encuentran las 6 hojitas o 10 hojitas en las que viene cuál es el factor de potencia que debemos de cumplir en qué tiempo, cuánto es el límite de armónicos, cuál es el desbalance. Entonces, si se fijan, normalmente no tenemos todo el tiempo del mundo y no somos abogados, entonces nos vamos a estas 6 hojitas, a 6 hojitas que forman parte de los manuales regulatorios. Pero en realidad, a la hora de resolver las dudas, y lo que es muy complejo para los ingenieros, lo que nos pasa es que muchas respuestas vienen en las disposiciones generales, o en los reglamentos, o en la ley, o a veces tienes que irte a nivel constitución para ver si algo aplica, no aplica, o cómo aplica, o si es justo, o si es constitucional, ¿no? Entonces, aquí la idea no es que se lo aprendan de memoria, pero que a la hora que traten temas con los abogados corporativos, pues que más o menos entiendan que es toda una cadena jerárquica, ¿no? Y las reglas del mercado funcionan exactamente igual. Primero se publican unas bases, que son las que de manera general hablan del mercado, y por otro lado hay disposiciones operativas, que a su vez tienen manuales, no se alcanza a ver muy bien, pero aquí dice manuales de prácticas, guías operativas, y los temas de criterios, ¿no? de operación. Entonces, de aquí para arriba le llamamos el marco jurídico, y de aquí para abajo le llamamos el marco regulatorio. Esta plática específicamente vamos a estar hablando de uno de los manuales regulatorios que le aplica a los centros de carga, ¿no? Porque no nos daría el tiempo para hablar de todo. Insisto, es importante tener una visión de todo lo que conlleva el marco regulatorio de la reforma, particularmente y cómo cambió a través de la reforma. Ahora bien, ya hablé un poquito de esta actualización. Sin embargo, quería comentarles un poquito quiénes nos tocó participar en esta actualización, y como pueden ver, se buscó cubrir prácticamente todos los nichos o toda la cadena de valor. Obviamente está el SENACE, que es el que opera el sistema eléctrico. Había asociaciones que están relacionadas con el tema de generación, centros de carga, CEMEX directamente representando a los usuarios que participan directo, y CFE calificados, CFE tanto transportista como distribuidor, un fabricante de equipo eléctrico que es Caname,
pues para que lo que esté escrito de alguna manera tenga sentido con las soluciones que existen en el mercado, por ejemplo. Nosotros nos invitaron como asesor técnico de calcular qué tan factible o no es un cierto requerimiento. Oye, queremos cambiar esto, y es factible, no es factible, económicamente se puede hacer o es carísimo, qué beneficios tendría la red, cuánto le costaría a los usuarios, y si lo que hemos recibido de retroalimentación de los centros de carga y generadores, si está claro o no cómo se interpreta. Y bueno, así es como estuvimos trabajando. Y particularmente, lo que nosotros pedimos, dado que nos lo decían los clientes, eran estos 5 puntos que a la hora de que se quería cambiar el requerimiento de factor de potencia para todos, al ser miles y miles de centros de carga los que están conectados al sistema eléctrico, lo que se propuso es que hubiera un límite inferior y que no fuera para todos. Estamos hablando a lo mejor de entre 150, por ejemplo, en temas de potencia reactiva. ¿Cuánta potencia reactiva estaba concentrada en cuántos usuarios para con el menor número de usuarios poder dar el mayor beneficio al sistema eléctrico? Y el Pareto se cerraba un poquito arriba del 1 mega, y lo pusimos 1 mega para que coincidiera con el tema del mercado eléctrico mayorista. Para el tema del flicker, el flicker pues son variaciones de tensión perceptibles al ojo humano, ¿no? Pero es un tema de voltaje. Al ser un parámetro de voltaje, no sabes quién lo está incumpliendo. Tú nada más sabes que el nodo en el que estás conectado tiene un incumplimiento. Entonces era un poquito injusto, porque lo que estábamos viendo es que en los nodos, por ejemplo en San Luis hay un nodo que toda la red de 115 tiene flicker. Pues los usuarios que están en su estudio creían que el problema era de ellos, cuando no necesariamente. Y pues la inversión entre cumplir con flicker y no cumplir con flicker podría ser del doble, del triple. Entonces lo que propusimos fue utilizar un estándar de la IEC para que no se evaluara nada más si estabas o no cumpliendo con flicker, sino que se evaluara tu emisión de flicker, y con base a eso, pues que tuvieras que o no corregir el problema. Y así quedó también. El tema de segunda armónica me lo voy a brincar, pero de manera muy resumida, para un horno de arco eléctrico, por su forma de operar estocástica, cumplir con el parámetro de segunda armónica era virtualmente imposible, y lo que hicimos fue ver en otras regulaciones internacionales con alta industria siderúrgica qué parámetros de segunda armónica se utilizaban. Propusimos el cambio y se quitó. También el flicker del PLT antes era 0.6, y vimos que en el resto del mundo era 0.8, o sea, es más laxo, digamos, y se cambió a que fuera un poco más laxo para que las inversiones fueran más razonables, costo-beneficio con el sistema eléctrico. Y el tema de desbalance, también sugerimos modificaciones, porque los límites de corriente eran prácticamente imposibles de cumplir, y además, si no se veía el voltaje, estábamos queriendo resolver un problema que, al ser un porcentaje de corriente, si tienes una corriente muy poquita, vamos a poner que en un escenario de baja carga en fin de semana, podría estar incumpliendo, pero no está haciendo nada de daño a la red. A lo mejor tenías un par de lámparas prendidas nada más, monofásicas. Entonces, bueno, también se cambió el tema del desbalance. Son los principales cambios que ustedes van a ver en el código de red 2.0, ¿no? Y bueno, se publica el 31 o sea, después de años un año de trabajo y muchos años de revisión, se publica a final del año pasado, entra en vigor el 1 de enero de este año, y el cumplimiento, esta parte es importante, o sea, el cumplimiento es obligatorio desde su publicación. Obviamente, para ciertos requerimientos dan un espacio de gracia. Por ejemplo, particularmente el factor de potencia y la parte de calidad de energía cambió para los centros de carga en media tensión. Entonces, si bien estos centros de carga tienen que cumplir ya, tienen 2 años en los que por esos 2 puntos no pueden ser multados. No sé si se entiende la diferencia. O sea, tú tienes que cumplir ya, sin embargo no te van a multar porque te dan 2 años, pues, para que hagas tu análisis, tu evaluación, que veas qué necesitas, lo pongas e informes a la cadena. Entonces, ¿qué novedades trae? Pues prácticamente para los centros de carga, todo lo que ya se pedía se sigue pidiendo, solamente se hicieron matices sobre qué límites son en casos particulares, y se añadieron requerimientos en el tema de atención, que ahorita vamos a ir para allá. Entonces, las obligaciones establecidas en la primera versión siguen vigentes. La CRE espera que los centros de carga ya lo estén cumpliendo desde 2019, que era donde vencía
el plazo de no multa. Entonces, digamos que la CRE desde 2019 asume que ya lo estás cumpliendo. La versión 2.0 no se puede traducir en una nueva oportunidad de tener 2 años para cumplir todo. En realidad, los 2 años es para las cosas que cambiaron, no para todo lo anterior. Y lo no concluido a partir de 2019, pues obviamente ya pudiera ser sujeto a sanción. Entonces no estamos hablando de un plazo nuevo. Como les comentaba, hay ciertos centros de carga que son los que que estén conectados por debajo de que estén en baja tensión. Las casas, los negocios muy pequeños, etc. Por supuesto que no tienen absolutamente nada que cumplir del código de red. Ellos, así como ponemos aquí, ellos están salvos. O sea, no hay nada que ver con el código de red para ellos. Y también, esta no fue necesariamente sugerencia nuestra, pero en general había un sentimiento de que sería bueno que la CRE pusiera una tablita como esta en el código, en el cual pusiera los tipos de centros de carga, los parámetros que se evalúan y si cumples o no cumples, pues para que no dependas de tu asesor, sino que más bien ahí esté bien clarito. Entonces lo que cambió fueron prácticamente estos 2 puntos, como ya mencionamos, centros de carga, con demanda contratada mayor a 1 megawatt. Ahora tienen que cumplir con el tema de factor de potencia y ahora, además de cumplir con el desbalance de tensión y corriente, tienen que cumplir con el resto de indicadores de calidad de energía, que son distorsión armónica y flicker. No sé, hasta aquí haya alguna, o sea, digamos que esta parte es sustancial, ¿no? Porque es el tema que involucra inversiones, que involucra estudios, que involucra análisis, además era un poco contexto. No sé si hasta este punto, que es de los cambios más importantes, haya surgido alguna duda o algún matiz, alguna aclaración que sería pertinente comentar. ¿Estamos bien? Perfecto. Respecto al cumplimiento y notificación, esto es importante. Todos los que estén conectados, por ejemplo, en media tensión, arriba de 1 kilowatt y abajo de 35, que tengan una demanda contratada mayor a 1 megawatt, que logran cumplir antes de enero del 24, no necesitas mandar un plan de trabajo. Esto es muy importante porque en la versión original sí se sugería enviar un plan de trabajo de lo que vas a hacer antes de 2019 para cumplir. Si por algún motivo pensabas que no te iba a alcanzar el tiempo, pues tienes que justificar muy bien por qué no ibas a acabar en abril del 19 y pedir una especie de prórroga, ¿no? En este caso no es necesario, lo que te dice la CRE es cumple. Si por algún motivo crees que no vas a cumplir, entonces puedes usar es una especie de recurso que no te exenta, pero que pudiera servir como un atenuante a la hora de un incumplimiento. No es lo mismo que tuvieras la mala suerte, te tocó la rifa del tigre y te fueron a hacer una inspección. No es lo mismo que tú hayas enviado un plan de trabajo en el que estás manifestando que sabes que incumples y que por algún motivo excepcional te va a tardar un poquito más. Por supuesto que eso es un atenuante ante la CRE, a que si no mandaste nada y pues te cayeron a investigar. Entonces solamente en estos casos tendrías que enviar el plan de trabajo y afortunadamente pues la CRE ya tuvo la prudencia de poner el formato del plan de trabajo en el mismo documento. Entonces, como cualquier trámite de gobierno, pues cuando ya hay un formato involucrado, pues tú no puedes llegar con tu formato, por ejemplo, a sacar el INE, pues no vas a llegar con tu forma distinta, no hay que llenar la que es. Y aquí es lo mismo, si vas a entregar un plan de trabajo, forzosamente tienes que llenar esta forma, si no, pues no va a ser tomada en cuenta. Respecto, muchas de las dudas vienen pensando en la supervisión y la vigilancia. Entonces aquí es bien claro y bien fácil. El único que puede, digamos, tener la facultad para oficialmente aclarar dudas, pues quien sea que le sepa, ¿no? Pero formal y oficialmente, pues es la Comisión Reguladora de Energía mediante su staff. El único que formalmente puede emitir una interpretación del código de red, pues una que sea válida legalmente, es el órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía. Y el único que puede vigilar
activamente el cumplimiento del código de red es la Comisión Reguladora de Energía mediante sus servidores públicos y o próximamente las unidades de inspección que van a salir, no las que ya existen, las que van a salir para temas de código de red. Esta regulación se acaba de publicar, entonces viene apenas bien, no es algo que exista. Ya existen unidades de inspección, pero las unidades de inspección que actualmente existen evalúan temas de que cumplas con los requerimientos para conectarte al sistema eléctrico. Entonces son diferentes, no se vayan a asustar si hoy o mañana llega una unidad de inspección a disque validarlos, todavía no hay. Ahora bien, la CRE, por supuesto que tiene la facultad de apoyarse con el SENACE y con CFE para temas de dar seguimiento específico a ciertos casos, por ejemplo. O sea, sí estaría dentro de lo legal, y de hecho lo hace, que le pida información a la CRE y al SENACE para ver si alguien está o no cumpliendo, y en el caso de que no, pues enviar algún oficio o algún documento que te recuerde que es importante que lo estés cumpliendo. Pero al final acuérdense, esa es la CRE, no es CFE, no es el SENACE, ni somos menos los terceros, ¿no? La Comisión Reguladora de Energía. Y bueno, el incumplimiento y las sanciones siguen siendo las mismas, y esto es por una cuestión bien sencilla. El incumplimiento y las sanciones del código de red no están en el código de red, están en la ley de la industria eléctrica. Entonces, por más que le demos reformas al código de red, no importa, porque en realidad el código de red nada más dice aquí, y te manda a la ley de la industria eléctrica, que es en donde en realidad pudieras le dan dientes a la CRE pues, para sancionarlo. Y ya sabemos que hay pues, dos tipos de sanciones que están mencionadas en la ley de la industria eléctrica, una que es grave y una que vamos a decir que no lo es tanto. La grave es por dejar de observar de manera, pues, su nombre lo dice, grave, a juicio de la CRE. Si se fijan, esto tiene un carácter más discrecional, porque dice de manera grave a juicio de la CRE. Y aquí a lo que se refiere es un tema, por ejemplo, de cuando la magnitud del incumplimiento, digamos que se traduce a una afectación a terceros. Es el espíritu de esta sanción. Oye, ¿cuántos usuarios afectaste? ¿Cuánto tiempo interrumpiste el sistema eléctrico? ¿Cuánta energía no se suministró? No es lo mismo. A lo mejor una cierta línea se paró por 1 hora, pero había 2 centros de carga conectados, o tal vez tumbaste el anillo central de una ciudad súper importante, no sé. O sea, dependiendo de los daños que causes, es el nivel de sanción al que te van a poner. Y pues dejan obviamente, como todo abogado, y las que de manera limitativa, enunciativa más no limitativa, pues habrá otras, ¿no? Pero siempre estamos pensando en que afectaste a alguien, eso es un poco. Entonces, mientras no haya una afectación grave, lo único en lo que estaríamos cayendo sería el segundo supuesto, que es un incumplimiento en el cual pues hay ciertos parámetros, y si bien de manera directa no estás afectando a alguien, pues de manera indirecta sí, por no estar cumpliendo las reglas. ¿Y qué es esta? O incumplir las disposiciones o dejar de observar las reglas, ¿no? Estas eran las azules y estas son las verdes. Al final es lo mismo, si no las cumples, pues puede haber una sanción, que pueden ir, bueno, obviamente al ser una unidad va cambiando con el tiempo. Antes cuando empezó era de 4 a 16 millones de pesos, hoy anda como entre 5 y 20 aprox, pero bueno, es igual mucho dinero. Y ponen otros 2 escenarios en el que te dicen, si el infractor reincide, es decir, incumple más de una vez, pues te van a dar el doble de la sanción que se hubiera aplicado a la primera. Y por acá usan un concepto que me da mucha risa, que se llama contumacia, que quiere decir cuando alguien es muy terco. O sea, digamos que ya la regaste 1 vez, 2 veces, 3 veces, pues ya caes en contumacia y te pueden dar ya sea el triple o una suspensión temporal o definitiva. Al final estos son solamente parámetros que posibilitan ciertas acciones, no es la idea. Si ustedes hablan con la Comisión Reguladora de Energía, obviamente lo último que quieren es andar desconectando gente. No me gusta a mí ser alarmista ni decir los van a desconectar, por supuesto que no, tendría que ser un escenario súper catastrófico y súper grave. Simplemente vamos a ver que si quisieran lo podrían hacer porque está en la regulación.
no es el espíritu, pero bueno, ahí está. Entonces, esto respecto al incumplimiento y las sanciones. Yo tenía pensado, dado que pues, son 3 horas, puede estar, no sé si quieran, nos echamos 5 minutitos para ir al baño, contestar mensajes, a lo mejor tomar algo que a lo mejor no estaba tan claro, o algo que a lo mejor sigue sin estar claro respecto a las sanciones, respecto a cómo se evalúa, respecto a el riesgo que se está corriendo. No sé, me gustaría que escucharlos un poco, si hasta ahorita cómo se sienten, cómo van, si vamos más rápido, más lento, que alguien, un valiente que quiera participar. ¿Ustedes dicen quién o yo digo? ¿Un valiente? Inge. No, la verdad que a mí me parece todo muy claro. Más bien te quería hacer una pregunta. Adelante. Y tú que fuiste consultor, ¿por qué decidieron dejar el punto de desbalance de corriente? O sea, entiendo que el desbalance de voltaje aparece en otros códigos de del mundo. Sí. En cambio, el desbalance de corriente no aparece en ninguno. Sí. De hecho, en la tabla de la primera edición, era conformado por las otras tablas del IEEE 519. Sí. Esa tabla se la inventaron. Sí. Y ahora le ponen un límite, me parece que el 15%. Sí. Y como tú lo comentaste, en un fin de semana, en cualquier empresa pequeña, que incluso podría cumplir con parámetros de calidad de la energía, ¿no? Como la distorsión armónica de corriente, Sí. no va a cumplir con ese aspecto, Sí. porque precisamente se quedó el alumbrado perimetral, perimetral, monofásico, y pues ahí desbalance de corriente del 60%, 70%. Sí. Y corriente en el primario son como 3 o 4 amperes, o sea, no implica nada. Sí. Y sin embargo están en incumplimiento. Sí. Entonces... Es una excelente pregunta, y definitivamente yo creo que es de las más completas. Mira, más o menos como fue el proceso, o sea, antes no estaba el de voltaje, ¿no? O sea, solo evaluaban el de corriente. Y efectivamente el desbalance de corriente es literalmente un copy-paste de la 4045 SF. Sí, ya venía, ¿no? Digamos que ahí no hubo dolo, o sea, nomás fue, oye, esto ya estaba en la regulación del sistema eléctrico, que era la CFE 445, lo vamos a poner en el código de red. Casualmente, y la palabra estaba muy padre y creo que es bastante atinada cuando dice se lo inventaron. O sea, los límites son los de armónicas, no sé si lo han notado. O sea, los valores que están ahí para el balance de corriente sí, son los mismos que se piden de armónicas. Ajá. Y pues todos sabemos que no hay ninguna correlación entre la distorsión armónica y el desbalance, ¿verdad? No tiene nada que ver. Entonces, muy bien, ¿cuál es la historia de por qué un límite de armónicas se puso como límite de desbalance? Pues nadie quiere apuntarse ese gol, ¿verdad? Nadie quiere levantar la mano. Pero lo importante no era quién lo hizo, sino que se quitara, ¿no? Y fue una discusión enorme, ¿no? Y los puntos que se querían ver es, oye, el sistema lo que le afecta es el desbalance en la tensión, no necesariamente el desbalance de la corriente, porque el desbalance de la corriente, lo que estás diciendo, ¿no? Al ser un porcentaje de una base, si la base es muy pequeña, pudiera no haber afectación al sistema y estar incumpliendo. Si hacíamos solo el desbalance de tensión, nos íbamos a meter en el problema del flicker, que es que tú ibas a medir el desbalance de tensión y no ibas a saber quién lo está causando, porque pues, estamos todos en el mismo nodo y el desbalance de tensión se ve igual en todos los vecinos eléctricos, por llamarlo de alguna manera. Entonces la manera en la que intentaron resolverlo a medio consenso, porque no estábamos todos de acuerdo, fue que se dejaran los dos y que el desbalance de corriente sirviera como una especie de desempate para saber si tú estás aportando o no desbalance al desbalance de voltaje. Entonces digamos que el que manda es el de voltaje. Si no hay desbalance de voltaje, la red no está sufriendo ningún problema. Entonces digamos que no está tan claro como nos gustaría, o sea, no queda, o sea, lo que yo estoy diciendo no está así de claro, pero ese es el espíritu, es, oye, ¿hay desbalance de voltaje sí o no? No hay, entonces no hay problema, ¿no? ¿Hay desbalance de voltaje? Sí hay. Ok, vamos a ver cómo andas en tu desbalance de corriente, porque entonces pudiera ser que tú seas de las principales cargas que está aportando a ese desbalance, ¿no? Ese tema en particular a mí me parece fascinante porque los motores
cuando se alimentan con un voltaje desbalanceado, el desbalance se amplifica radicalmente. Entonces, tú puedes medir tu motor y ver que está consumiendo súper desbalanceado y podrías llegar a pensar que la fuente del desbalance es el motor, pero en realidad es al revés. Como el voltaje está desbalanceado, el motor amplifica el desbalance de corriente. Entonces, y para intentar ver direccionalidad en el desbalance, tienes que empezarte a ver temas de ángulos y no es tan sencillo hacer pruebas con y sin la carga y hay ciertas fórmulas también de la IS que te ayudan a calcular la emisión al desbalance de la red, pero desafortunadamente esa medición es con y sin tu carga, para que puedas calcular cuánto desbalance estás aportando a la red contigo y sin ti. Y ese sí tiene que ser de voltaje, porque obviamente si te desconectas, pues no hay desbalance de corriente, ¿no? En tu punto. Entonces, como que este sería el criterio de desempate o la resolución en el caso de que un cliente, él sabe que su desbalance no está provocando un problema y que se lo quisieran exactamente, habría que hacer este método, ¿no? De la IEC, medir con y sin, y utilizar el desbalance de corriente también como criterio de desempate, ¿no? Entonces, digo, no, a lo mejor mi respuesta no fue así súper contundente, pero eso es lo que tengo, ¿no? Es lo que va por ahí. Sí, y sobre todo les preocupa a los clientes porque he hecho algunos estudios de calidad de la energía. Sí. Pues cuando les explicas el reporte que cumplen la mayoría de los parámetros, dicen, oye, pero pues ellos estamos saliendo del límite. Yo lo que pongo de justificación es precisamente eso, ¿no? Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exacto. Que más bien importa el desbalance de voltaje. Exactamente. Dice, pero seguimos en incumplimiento. Sí. Pues deberían de entenderlo de alguna manera. Y el problema es que afecta a usuarios más pequeños, porque maquiladoras que trabajan 24/7, los 7 días de la semana, sí. Igual aunque sea sábado y domingo, tienen un desbalance de corriente muy bueno, porque la planta no está operando. Sí. Sí, nosotros lo que hemos ido cambiando el criterio personal de DIRAM de cómo reportar esos incumplimientos que nosotros, si bien el valor está fuera del límite, nosotros sabemos que uno, no es culpa del cliente y dos, que solucionarlo le va a costar. O sea, cuando el desbalance no es tuyo, la magnitud de la inversión que tendrías que hacer para que ese valor se quite es abismal. No sé si me explico, porque pudiera ser una carga 7 veces más grande que la tuya, la que lo está causando. Entonces la solución pues no va a ser una solución ad hoc a su tamaño, ¿no? Entonces lo último, como el último consenso en el que internamente llegamos en DIRAM es que le ponemos que cumple y en amarillo con un asterisco y ponemos todo esto que te estoy diciendo en una nota, porque cuando le poníamos incumple, que sería lo más purista, porque en realidad estás incumpliendo, si ese reporte sube de a lo mejor el gerente de mantenimiento o de alguien que tenga conocimiento técnico a alguien ya más de corporativo o más comercial o lo que sea, o sea, a él no le importa el asterisco, o sea, cumple o incumple, punto. Y si incumple estoy en riesgo de sanción. Entonces no era tan sencillo poner incumple, porque ya sabías que ibas a tener que ir a una junta, explicar, y todo terminaba en que te decía, bueno, quítamele la IN y déjamelo incumple y ponle un algo. Sí. Pero que no diga incumple, porque si dice incumple yo no te lo puedo aceptar. Entonces, pues eso fue lo que hicimos nosotros, pero insisto, ¿no? O sea, no podría decir que es la manera correcta. La manera correcta es la que la CRE te va a escribir a ti. Sí. Eso es lo que hacemos nosotros y nos ha funcionado bien en los planes de trabajo. Es lo que les podría decir. Y con ciertos clientes hemos tenido que llegar al punto de decirle, mira, y si llegaras a tener una inspección por este tema, pues ahí va mi garantía de que yo me encargo de solucionar. No lo hacemos con todos los clientes, porque si tronara con todos al mismo tiempo, pues es un nodo, ¿no? Que esté cumpliendo. Entonces, fíjate que tuviéramos 18 casos simultáneos, pues es complicado, pero con ciertos clientes sí tenemos que dar esa especie de garantía de performance, ¿no? Y bueno, cada quien tomará su acercamiento a cómo solucionar todavía esos pequeños detalles en los que pues estamos conviviendo el mundo de los ingenieros con el mundo de los abogados, que es abismalmente distinto, ¿no? Sí. Entonces, pues, eso es un poco. Pero excelente pregunta y gracias por participar. De hecho, mira, tenemos aquí. Yo pensé que nos iban a hacer una pregunta sobre este tema, porque, pues como sabemos,
lo primerito que tenemos que comprender respecto al código de red es que es una evaluación que se hace posterior. O sea, tú no puedes evaluar en tiempo real el cumplimiento del código de red. Puedes evaluar en tiempo real los armónicos, el factor de potencia, el desbalance, pero pues son datos que tú irás computando, ya sea 5 minutal, 10 minutal o forma de onda completa, pues cada quien tiene su medidor, ¿no? Pero el cumplimiento forzosamente necesita que pase un periodo no menor a 7 días para entonces hacia atrás decir, este periodo cumplió o no cumplió, pero no es en tiempo real, o sea, dejaste pasar por lo menos 7 días o el mes completo, ¿no? Depende del indicador. Entonces, partiendo de esa base de que es una evaluación y que es hacia atrás, y que el requerimiento, hacer un requerimiento de no pegarle al sistema eléctrico, nos lo están pidiendo en el punto de conexión que es acá arriba, donde unimos nuestra infraestructura con la infraestructura de la red, ahí es el punto de conexión. Para la versión 2.0 hay un problemón, que es que muy pocos centros de carga tienen TPs y TCs disponibles para medir en el punto de conexión. Entonces es muy complicado, o al menos no es trivial, saber si estamos o no cumpliendo con indicadores aquí. Lo más sencillo pues es medir aguas abajo de los transformadores principales, el número que tengas, y pues buscar que eso, simularlo al punto de conexión. Pero lo que nos piden es acá arriba. Entonces, respecto a eso, las recomendaciones que hacemos es, número 1, tener bien claro que la evaluación siempre es hacia el pasado. Número 2, intentar seguir el plan de trabajo, aunque no lo vayas a mandar, es una muy buena guía como para saber si estás o no bien. Y obviamente el tema no de parámetros que se miden, sino de parámetros que están o no están. Como por ejemplo, si tienes o no actualizado tu diagrama unifilar, si tienes o no actualizado tu estudio y tus esquemas de protecciones, y pues cuál es tu topología para poder realizar la evaluación. Una vez teniendo esto, ahora sí entramos al problema que les comenté, que no todos tienen este acceso. Entonces, aquí hay varias maneras de atacar este problema. Digamos que la manera formal sería, o es, no sería, es solicitar al transportista o a los ACF de transmisión o distribución, según sea el caso, que te permita hacer una evaluación. Ellos vienen, abren el medidor y te permiten conectarte, depende de la topología, ¿no? Esa es la manera formal. Tiene la ventaja de que estarías midiendo precisa y justamente el punto de conexión con un solo equipo de medición. Digamos, es una gran ventaja. Tiene la desventaja que el tiempo de respuesta pues no es inmediato. Obviamente puede ser desde un nunca te respondo y pues que no tengas la respuesta, hasta un sí te respondo, pero en un mes, 2 meses. Depende de la zona y dependiendo pues a veces tu relación con CFE, desafortunadamente. Pero es bien importante lograr tener cierta evidencia de que por lo menos se intentó medir dónde es. Oye, yo lo intenté, mandé este oficio, hablé aquí, acá, tuvimos una negativa, pues ese era el camino perfecto, por así decirlo. No se logró por esa vía, por las razones antes mencionadas. Bueno, entonces es válido realizar mediciones en los puntos más cercanos para después poder hacer ciertas simulaciones, dependiendo de tus posibilidades, ¿no? Si tienes un software, pues claro que con el software puedes hacer una simulación de punto de conexión, y si no, pues tendrías que tomar ciertos parámetros como base para poder de aquí pasar a acá. Pero lo menos que podrías hacer es medir simultáneamente, lo cual a veces se convierte en un reto. Si tienes 2 transformadores, pues a lo mejor es muy sencillo que alguien tenga 2 medidores, pero si tienes 12, como algunos centros de carga de media tensión, o 18, pues ya no es tan sencillo que alguien tenga simultáneamente 18 equipos para conectar y que puedas realmente hacer una simulación de los 18 puntos trasladados al punto de conexión.
Pero bueno, eso sería lo ideal. Si de plano no lo lograste, pues igual puedes poner que pues, tienes muchos transformadores y que tuviste que hacerlo por partes y asumir que el proceso se comporta de la misma manera. Vamos a suponer que me diste una semana en unos transformadores y otra semana y asumes que la producción fue la misma y que más o menos la red se comportó igual. Pudieras usar criterios como estos. Lo ideal sería simultáneo. De preferencia con medidores que tengan estampa de tiempo, porque a la hora, obviamente temas como la potencia reactiva es muy sencillo de sumar, pues ves cuántos reactivos consume cada uno de los derivados y pues esa es la potencia reactiva de arriba, ¿no? Pero las armónicas, el desbalance y el flicker no funcionan así. Hay que tomar ciertos parámetros en los cuales tienes que ver cómo están los ángulos para evitar que hay veces que las armónicas se cancelan entre sí y no llegan al punto de conexión cuando traen ángulos opuestos. Entonces, por eso los medidores de clase A y por eso la complejidad y lo ideal que es medir acá arriba, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hemos tenido que venir desarrollando algoritmos para que nos faciliten hacer estos estudios rápidos, porque obviamente todos los clientes quieren hacerlo rápido. Pero somos copados a la hora de querer cumplir particularmente el código de red 2.0. Y una vez que sabemos si cumplimos o no, pues vamos a llegar con la disyuntiva de que existen diversos tipos de equipos que nos ayudan a seleccionar o que nos pueden ayudar a cumplir, y muchas veces esta selección va a estar muy relacionada con quién está haciendo el estudio. Eso pues, por supuesto que tiene ciertas desventajas, o sea, por eso es importante que el usuario conozca el abanico completo, porque pudiera ser, sin ser necesariamente el caso, pudiera ser que quien hace el estudio especifique el equipo que él tiene, porque pues resolver el problema se puede resolver de muchas maneras, pero lo ideal sería que esa solución se adecue a las necesidades del cliente. Pueden ser el menor tiempo de entrega, puede ser el menor uso de espacio físico, puede ser el menor costo, puede ser la mayor vida útil. Pues cada usuario tendrá sus parámetros de evaluación de cuál es la mejor solución para su caso particular, y pues por eso es importante tener el abanico completo para que se puedan evaluar todos estos parámetros, ¿no? Entonces hay que hacer un análisis bien fundamentado, poner claramente los objetivos, pues lo que estoy comentando ahorita, qué es lo que se pretende, o sea, no nada más cumplir el código, sino cumplir el código bajo qué requerimientos, en el menor tiempo, con la menor inversión, en el menor espacio, etc. Y claramente, pues si estamos hablando de que queremos que este cumplimiento dure, no sé, 10, 15 años, por ejemplo, pues valdría la pena invertir en una tecnología que sea de vanguardia, pues porque quieres que te dure, ¿no? Para que se mantenga vigente el tiempo que ya sabes que va a seguir siendo necesario cumplir. Y afortunadamente hay buenas noticias respecto a esto. En el pasado estábamos era muy lógico pensar que mayor tecnología necesariamente involucra mayor costo, pero como hemos visto, por ejemplo, en los celulares, a lo mejor hace 15 años, 20 años, pues era muy de fifí traer celular, cuando ahorita pues, prácticamente todo el mundo tenemos smartphone. ¿Por qué? Pues porque el volumen ha hecho que los precios sean un poco, ciertas gamas sean accesibles a mayor cantidad de público. Entonces actualmente ya es más normal poder tener muy buena tecnología a precio prácticamente competitivo con la tecnología anterior o predecesora. Entonces, esto es lo que les comentaba, pensar en soluciones del pasado para una regulación de condición de futuro, pues no es lo ideal, ¿no? Y aquí es donde me gustaría detenerme un poquito a explicar por qué es importante entender los distintos tipos de soluciones. O sea, por ejemplo, hay soluciones tan sencillas como un balanceador, que es muy parecido a un filtro activo, pero que su función está específicamente diseñada para corregir desbalance, ¿no? Son equipos pequeñitos que se ponen a pie de máquina y que corrigen desbalance, y eso es lo único que hacen y son relativamente económicos, ¿no? Está desde eso, que funcionan con IGBTs, que obviamente no filtran armónicas,
Hay, por ejemplo, filtros tiristorizados. ¿A qué me refiero con tiristorizados? Estamos muy acostumbrados a ver que los bancos de capacitores y los filtros de armónicas, sus pasos conmuten con contactores. Eso se ha venido siendo toda la vida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la desventaja de los contactores? El tiempo de respuesta. Digamos que el tiempo de respuesta, como no cruzan por cero, tienen que esperar un poco, unos cuantos segundos, o a veces minutos, a que la celda se desenergice para volver a entrar. Entonces, dependiendo de tu tipo de carga, a veces ese tiempo de switcheo no es suficiente para poder cumplir con el factor de potencia 5 minutalmente. Entonces, en esos casos necesitas un equipo que conmute más rápido. Por ejemplo, los filtros que conmutan con tiristores, que al funcionar con cruce por cero, pueden prácticamente conmutar por ciclo, ¿no? Entonces, estamos hablando de conmutar 60 veces en un segundo. Y pues son pasos obviamente chiquitos, que se van adaptando a cómo necesitas potencia reactiva. Y el filtrado es un filtrado pasivo. No sé si están familiarizados con la diferencia de cómo se filtran las armónicas de manera pasiva, cómo se filtran las armónicas de manera activa. No sé si alguien quisiera como compartirnos lo que se podría entender de esta diferencia. ¿Hay alguien? Dice yo. ¿Nadie? Es bien sencillo. Un filtro pasivo lo que hace es que utiliza un capacitor y un reactor para que en conjunto sintonices el sistema a que vamos a decir que ahí se vayan todas las armónicas. Digamos que es un sumidero de armónicas si hiciéramos la analogía, ¿no? Es el sonido de menor impedancia para que a cierta frecuencia, vamos a suponer la quinta armónica. Tenemos quinta armónica medida, pues sintonizamos un cierto valor de capacitor con un cierto valor de inductor para que esa serie haga que por ahí se filtren las armónicas de quinta. Entonces es una manera pasiva de filtrar, ¿no? Pero solamente va a filtrar quinta porque así es como está configurado. Si quisieras filtrar séptima, tendrías que poner otro equipo con otra sintonización para filtrar séptima y así. Entonces ahí lo que estás cambiando es el camino de menor impedancia para las armónicas que ya existen en la red. Un filtrado activo no tiene capacitores y reactores, tiene una fuente, es electrónica de potencia, es una fuente de voltaje que lo que hace es filtrar o eliminar las armónicas que están en el sistema, pero no mediante un sumidero, no mediante un camino de menor impedancia, sino generando la onda inversa para que se cancele. Entonces, tú lo que dejarías de ver son armónicas presentes, no las estarías llamando a que tu filtro las filtre, por así decirlo. Por eso se llama activo, porque ese puede filtrar segunda, tercera, cuarta, quinta, séptima, o sea, te filtra todas las armónicas, simplemente tienes que decirle cuál quieres filtrar. Uno es electrónica de potencia y el otro son equipos físicos que se sintonizan mediante cálculos, ¿no? Los filtros tiristorizados son pasivos, son de los que filtran armónicas mediante un sumidero, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa cuando tu incumplimiento, digamos que cuando empezó el tema del factor de potencia por el 94, no había, si bien no se permitía estar arriba de 99 o arriba del unitario, no había una penalización per se si tenías tu bonificación completa. Entonces hubo muchos centros de carga que sobredimensionaron sus filtros y sus bancos de capacitores para estar en más que unitario, estar capacitivos. Eso en el código de red es un incumplimiento. Tienes que estar entre 95 y unitario el 95% del tiempo. Entonces, para esos casos en los que te están sobrando reactivos, tienes dos opciones. O quitar lo que ya invertiste en el pasado y poner equipos nuevos, o poner un equipo que consuma el exceso de reactivos que tienes para que te mantengas en unitario. Eso sería con un filtro de reactores, o se llama un banco de reactores porque no filtra armónicas, tiristorizado. Entonces también por ciclo van entrando y saliendo reactores que al ser un inductor consumen potencia reactiva y te dejan planito el factor de potencia, es otra solución que existe. Luego existen filtros híbridos que por un lado tienen tiristores con pasitos
pero por otro lado tiene una parte de armónica de filtrado activo para cuando a lo mejor tienes muchas distintas armónicas muy fuertes en tu red. Entonces lo que quieres es el filtro trihistorizado para compensar factor de potencia de manera económica, por así decirlo, en grandes cantidades, y quieres una parte activa para filtrar las armónicas muy fuertes que tienes, ¿no? Entonces hay filtros con estos mixtos o híbridos que tienen una parte activa. Si se fijan, unos son pasitos y el otro es dinámico, o sea, te compensan, digamos que conforme se mueve la carga, y después ya pasos más grandes para el tema de factor de potencia. Entonces este sí puede filtrar activamente. Y ya por último, tanto el SVG como el APF, pues prácticamente te filtran, o sea, con lo que ya les platicaba. Corrigen factor de potencia, aportando y consumiendo reactivos, o sea, da igual lo que tengas, hacen las dos. Y filtran armónicas, las que tengas, y corrigen desbalance. Entonces prácticamente esta es la gama más alta, que al ser electrónica de potencia y no ser reactores y capacitores, su costo simplemente está asociado a qué tanto se está demandando o no esa electrónica para que el costo de producción baje. Entonces, pues obviamente ya son soluciones súper competitivas, el filtro trihistorizado y el APF en ciertos valores compiten directo, o sea, prácticamente te cuestan lo mismo, lo vas a elegir dependiendo de tu necesidad, qué es lo que te falta. En media tensión es lo mismo, hay compensación fija cuando tienes vamos a suponer una papelera, que las papeleras están prácticamente, no tienen grandes variaciones de potencia ni de voltaje, pues un paso, un filtro de un solo paso te compensa perfectamente y además te puede filtrar de manera pasiva. O puedes poner en media tensión un par de pasos, pero si se fijan el tiempo de respuesta, ya estamos hablando de que estos conmutan cada 5 minutos. O sea, pasamos de filtros que modulaban sus pasos 60 veces por segundo a filtros que lo hacen una vez cada 5 minutos. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero tal vez tú estás, como les digo, en una papelera en la cual es una producción súper continua y necesitas, no sé, 6000 kVAR. Bueno, 6000 kVAR en filtros de baja tensión son mucho más caros que 6000 kVAR en media tensión. Entonces, pues dependiendo del caso, hay que optimizar, ¿no? También se pueden usar filtros en media tensión, como los contenedores que vimos, que en su interior tienen filtros trihistorizados, pero con un transformador elevador. Entonces puedes en un mismo punto tener la rapidez de los segundos, ¿no? En este caso cada segundo puede conmutar. Lo mismo con los reactores, cuando te sobran reactivos. Y también tenemos lo que les comentaba, el STATCOM y el SVC, que prácticamente pues, corrigen todo. La diferencia entre el STATCOM y el SVC es que el STATCOM es pura electrónica de potencia y el SVC no. El SVC tiene potencia reactiva fija y tiene reactores que con un tiristor va consumiendo los excesos. Uno es continuo y el otro es discreto para efectos prácticos, pero con electrónica de potencia los dos. Muy bien, entonces esta es, digamos, que toda la gama completa. Y ya de aquí pues quisiera compartirles ciertos casos para ver si ustedes pueden identificar su proceso con el que, en el caso de la industria automotriz, en el cual incumplía factor de potencia e incumplía flicker, pero como les comenté, el flicker está en amarillo porque el flicker no era de ellos, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues hay una carga que varía pues bastante, es un proceso súper variable, que estamos hablando del orden de entre 2 megawatts y casi 10 megawatts de demanda. Esa es su variación, y por lo tanto también su factor de potencia pues así varía. Y prácticamente aquí no se encuentra dentro de la línea, ¿no? Y el tema de armónicos sí se encontraba muy por debajo del límite, entonces ahí no había problema. Los armónicos individuales los cumplía todos, tampoco había problema. El flicker sí estaba muy fuera del rango. Sin embargo, si analizamos una correlación entre la demanda y el flicker, podemos ver que en escenarios de baja demanda el flicker seguía siendo exactamente el mismo.
escenarios de alta demanda, de repente había menos flicker, y luego baja demanda y aquí había más flickers. Como podemos ver, claramente no es una aportación que tenga el centro de carga. Entonces se hizo este análisis mediante correlación y después se hizo análisis de la IEC para desvincular al centro de carga con el incumplimiento de flicker, y respecto al desbalance si se estaba incumpliendo. Entonces, en este caso, bueno, ya comentamos la problemática, problemas de factor de potencia, principalmente porque contaba con equipo fijo. Entonces, como contaba con equipo fijo para compensar factor de potencia, pues gran parte se le iba a capacitivo, tiene una carga muy variable, y en este caso el desbalance sí era causado por la carga, ¿no? De un curso desbalanceado. Entonces, ¿qué fue lo que instalamos? Pues instalamos un STATCOM. Prácticamente ya comentamos, así es como se comporta la potencia reactiva, que sí filtra armónicas de manera activa y que además corrige desbalance. Y después de la instalación, prácticamente todo queda ok. Entonces, por ejemplo, aquí hicimos una prueba en la cual, o sea, parecería que no estamos midiendo, pero en realidad la línea azul está aquí pegadita al unitario. Aquí sacamos de operación el STATCOM y aquí lo volvemos a meter. Entonces, prácticamente cuando está el STATCOM está el unitario. Cuando lo sacamos hizo este cambio bruto y luego volvió a estar, ¿no? Así es como estaba y así es como quedó en cuanto a factor de potencia. Así es como quedaron el tema del desbalance. Obviamente se hizo este pico cuando desenergizamos el STATCOM, pero fuera de ahí prácticamente el desbalance es nulo y antes estaba así. Y pues como les comentaba, es el Ferrari de los, en cuanto a tecnología, no necesariamente en cuanto a precio. En ciertos tamaños el STATCOM puede salir incluso más económico que otra combinación de equipos. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Aporta y consume reactivos, quita armónicos, necesita poco espacio, esto es bien importante. Hay veces que ciertos centros de carga están en el centro de la ciudad, donde muy difícilmente vas a expandirte hacia los lados, entonces el footprint pues, es muy caro, entonces es de poco espacio, ideal para cargas con variaciones. Y como les comentaba, en potencias entre 10 y 30 megavatios el STATCOM es ideal, tiene la mayor velocidad del mercado y pues obviamente porque funciona con IGBTs, que es una tecnología también súper probada y fácil de conseguir refacciones, etc. Otro ejemplo, industria cementera, en este caso el UDIC